Esto es una producción de Amate Televisión para la salud y el bienestar. Bueno, buenas tardes. Yo soy psicóloga y además soy médico de medicina china, de manera que en la consulta lo que hago es fusionar las dos disciplinas. Hoy vamos a hablar de la psico-oncología. El cáncer es una enfermedad seria que da mucho miedo, da mucho respeto. Cuando te dicen tienes un cáncer, lo primero que entras como en shock y piensas en lo peor y te pones de forma muy negativa. Pero lo que vamos a ver es que dentro de esta enfermedad tan seria y que hay que luchar, como en todas las enfermedades, hay muchos caminos que podemos adoptar y sobre todo no hay que perder la fe y hay que luchar y ser muy fuerte. Lo que haré será hacer una breve introducción de lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las cifras actuales del cáncer a nivel mundial y a nivel español. Luego explicaremos, pero lo explicaré muy brevemente también, qué es el cáncer, qué son las células cancerígenas y qué tipos de cáncer hay, pero muy breve, porque yo no soy médico, de manera que lo vamos a hacer de una manera muy entendible. Y iremos entrando en lo que es la psico-oncología, el tipo de terapia psicológica que yo hago y qué dice la medicina tradicional china y qué hace la medicina tradicional china en el cáncer. Así que, si les parece, empiezo. Datos y cifras sobre el cáncer según la OMS. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. En 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertos, poca broma. Los cánceres que causan un mayor número anual de muertes son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama. Sobre todo el tema de pulmón y hígado, que junto con el riñón son los tres filtros que tenemos en el cuerpo. Y es muy importante mantener estos tres órganos limpios. Los tipos más frecuentes de cáncer son diferentes en el hombre y en la mujer. Hay una diferencia según el sexo. Si eres hombre o eres mujer, hay una diferencia significativa. De todas maneras, esto del cáncer. En el hombre, los cánceres más habituales o los que se dan más son en pulmón, en estómago, en hígado, colon recto, esófago y la próstata. Y en el caso de las mujeres, el cáncer de mama, de pulmón, estómago, colon recto y cuello uterino. Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben a 5 factores de riesgo comportamentales y alimentarios. Es decir, los 5 factores serían un índice de masa corporal elevado, tener un sobrepeso importante, es un factor de riesgo para poder tener un cáncer, el consumo insuficiente de frutas y verduras. Las frutas y las verduras, como más adelante os explicaré, son alimentos que lo que hacen es alcalinizar la sangre, de manera que es muy importante tomar mucha fruta y mucha verdura, a poder ser cruda y fresca. Falta de actividad física, el hacer ejercicio oxigena el cuerpo, oxigena las células y la sangre, por lo que también tendría que ver con alcalinizar la sangre, que luego lo explicaré mejor. El consumo de tabaco, por supuesto, y el consumo de alcohol. Si se fijan, estos 5 factores se pueden controlar. Hay cánceres que uno no puede controlar, porque a lo mejor es polución que hay en el ambiente, contaminación, algo que tomamos que no tenemos ni idea de lo que es, que nos puede haber hecho un cáncer, hay un tema psicológico importante, en fin, son muchas las causas que nos llevan a poder tener un cáncer, pero estas se pueden controlar de alguna manera y las podemos evitar para tener un menor riesgo de padecer un cáncer. Las infecciones que pueden provocar cáncer, como las causadas por el virus de la hepatitis B y la hepatitis C y del papiloma humano, son responsables del 20% de las muertes por cáncer en los países de ingresos bajos y medianos y del 7% en los países de ingresos altos. Es decir, en los países donde hay más dinero hay menos índice de cáncer causado por el virus de la hepatitis B, C y del papiloma humano, lo que también podemos llegar a pensar que es muy importante una buena educación y sobre todo una buena educación, que se hable sobre este tipo de cánceres, este tipo de virus que pueden causar un cáncer para evitar el contagio. En el caso del virus, no del cáncer, que el cáncer no va por contagio. El tabaquismo es el factor de riesgo que por sí solo provoca un mayor número de casos y a nivel mundial causa un 22% de las muertes por cáncer y un 71% de las muertes por cáncer de pulmón.
El cáncer comienza con la transformación de una sola célula que puede tener su origen en agentes externos y en factores genéticos heredados. La OMS asegura que la cifra de nuevos casos de enfermos con cáncer, que cada año suman más de 14 millones en el mundo, se incrementará un 70% en los próximos 20 años. Esto da mucho miedo. Pero también es verdad que ante estas cifras tan alarmantes, el cáncer será prácticamente curable, lo que sí será crónico, porque ya les interesa que tomemos una pastillita y tomemos un medicamento a lo largo de nuestra vida. Pero frente a esto, sí que es verdad que cada vez hay más cánceres que se curan. Pero da miedo, un poco, cuando lo ves. En España, el cáncer es una afección que mantiene una tendencia a la alza. Sin embargo, su índice de mortalidad ha descendido considerablemente en los últimos años gracias a los avances en el diagnóstico precoz y a su tratamiento. Por ejemplo, el cáncer de mama. Gracias a la detección del cáncer de mama a través de una mamografía, hay muchos cánceres que se han cogido a tiempo y se han curado. El envejecimiento de la población y la supervivencia cada vez mayor de los enfermos de cáncer ha supuesto un aumento significativo del número de pacientes que tienen o han tenido cáncer. Eso es cierto. Es decir, hoy en día hay mucha más gente que tiene cáncer que muchos años atrás, pero también es verdad que la población vivimos muchos más años, por lo que también es normal estas cifras. 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres tiene cáncer a lo largo de su vida. Es decir, en hombres hay más número de hombres que tienen cáncer que no mujeres. Curioso. La constatación de la eficacia del tratamiento psicológico para mejorar la calidad de vida, disminuir las reacciones adversas de estrés, ansiedad y depresión, así como mejorar la adaptación de los pacientes de cáncer y sus familiares, podrían predecir la supervivencia. Un buen tratamiento, el hecho de tener una enfermedad de estas características, aquí porque estamos hablando de cáncer, pero cualquier enfermedad o cualquier problema que podáis tener a nivel psicológico, depresión, ansiedad o cualquier otra enfermedad médica, el hecho de poder hacer un tratamiento psicológico, hablar de ello, desnudar nuestra alma, tener a gente alrededor que nos ayuda, que nos apoya, esto es muy terapéutico, muy, muy, muy terapéutico. ¿Qué es el cáncer? El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo vía linfática o sanguínea y crean nuevos tumores alejados del centro cancerígeno. Es decir, una célula normal lo que hace es crecer y llega un momento que muere y tu cuerpo la desecha. En el caso del cáncer no muere, al contrario, se divide, crece y se disemina, o sea, va por cualquier parte del cuerpo vía linfática o sanguínea. El cáncer es una enfermedad genética causada por cambios en los genes que controlan cómo funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. El problema está en eso, en que no llegan a morir, sino que crecen y se dividen sin control. Las células normales están limitadas por células circundantes que inhiben la reproducción de las primeras. Sin embargo, las células cancerígenas no tienen límite, o sea, van más allá de donde han nacido. Pueden estar en una pierna y pueden llegar a proliferar o a diseminar en cualquier parte del cuerpo, a diferencia de las células normales. Tipos de cáncer, aquí he puesto un poquito los tipos de cáncer que hay, pero así como de una manera muy light, que tampoco quiero que se haga muy aburrido, ¿vale? Pero para que sepamos de qué estamos hablando. Hay el carcinoma, que es el tipo de cáncer más común, se forman las células epiteliales en las internas y externas del cuerpo. El sarcoma, que es un cáncer que se forma en los huesos y en los tejidos blandos, incluso en músculo, tejido adiposo, que es el tejido graso, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y en tejido fibroso, que son los tejidos y los ligamentos. La leucemia, que es un cáncer que empieza en los tejidos que forman la sangre, en la médula ósea, que la leucemia sería el único cáncer que no forma un tumor. El cáncer en la sangre no forma tumores. El linfoma, que es un cáncer que empieza en los linfocitos, que son las células T o células B, son glóbulos blancos que combaten las enfermedades, es decir, el sistema inmunitario, hace que nuestro sistema inmunitario esté fuerte, y este tipo de cáncer lo que hace es debilitarlo. El linfoma de Hodgkin, que son linfocitos anormales que se llaman células de Reed-Steinberg y se forman de células B.
el linfoma no Hodgkin, que es un cáncer que empieza en los linfocitos y se puede formar de células B o de células T. Luego tenemos el mieloma múltiple, que es un cáncer que empieza en las células plasmáticas, que son otro tipo de células inmunitarias que se acumulan en la médula ósea y forman tumores en los huesos de todo el cuerpo. El melanoma, que es un cáncer que se forma en las células especializadas en producir la melanina, que es el cáncer de piel, que ahora se habla mucho, siempre en verano se habla mucho del cáncer de piel y de la importancia de ponernos crema. ¿Por qué? Porque podemos padecer un cáncer melanoma, ¿vale? Que es el cáncer que se forma en las células especializadas en producir melanina. Se forma en la piel, pero también en otros tejidos pigmentados, como en los ojos. De hecho, mi sobrino mediano, el medianito de mi hermana, tiene muchas pecas, es el típico pelirrojo con cara de malo, con muchas pecas. Y el médico siempre le dice que además de ponerse mucha crema protectora, se ponga gafas de sol porque le pueden salir pecas en los ojos y esto le puede llevar a poder tener un melanoma. Tumores de cerebro y de la médula espinal. Estos tumores reciben el nombre de donde primero se formó el tumor en el sistema nervioso central. Por ejemplo, si es un astrocítico, pues será un tumor en los astrocitos. Otros tipos de tumores. Tenemos los tumores de las células germinativas, que empiezan en las células que forman los espermatozoides. Los tumores neuroendocrinos, que se forman de células que secretan hormonas en la sangre como respuesta a una señal del sistema nervioso. Los tumores carcinoides, que son tumores neuroendocrinos de crecimiento lento, que se encuentran generalmente en el aparato gastrointestinal. Bueno, ya está, básicamente es esto. Os he querido explicar un poquito los tipos de cáncer, ¿vale? Pero de una manera muy general. Para ya vamos a ir adentrándonos lo que es la psicooncología. La psicooncología surge de la necesidad de los enfermos oncológicos de recibir un soporte psicológico para enfrentarse a una situación emocionalmente complicada a la que es preciso dar respuesta en el menor tiempo preciso. Es decir, un poquito lo que os decía antes, cuando a una persona le dan el diagnóstico de tienes un cáncer, la primera reacción es una reacción de shock, porque da mucho miedo. Es una enfermedad que a priori da muchísimo miedo. Y la psicooncología lo que hace es acompañar a esta persona y que esta persona pueda decir y expresar todos los miedos que siente. Y eso ya es muy terapéutico. Solo hablar de ello ya es muy terapéutico. La psicooncología otorga importantes beneficios a los pacientes oncológicos y a sus familiares, es decir, el apoyo emocional, lo que os comentaba, de poder expresar los miedos y lo que uno siente, reduce el impacto que la enfermedad genera en la persona afectada y en su entorno, porque el cáncer no solo afecta a la persona que lo tiene, sino a todas las personas que tiene alrededor. Proporciona habilidades de afrontamiento, manejo y adaptación a la enfermedad. Ayuda a la comprensión de la enfermedad, facilitando la adhesión médica, es decir, es muy importante en el momento en el que nos dicen que tenemos un cáncer, el poder hacer muchas preguntas al médico y tenerlo todo muy claro. Es muy importante no tener ninguna duda, ¿sabéis? Hablar muchísimo con el médico, informaros, no por internet, sino con médicos y tener muy claro todo, en qué fase de la enfermedad estás, qué va a pasar, qué puede no pasar, un poco el prever el que va sucediendo. Esto da una cierta sensación de control y baja el estrés. El hecho de controlarlo baja el estrés. Ayuda a la comprensión de la enfermedad, perdón, esto ya lo he dicho. Mejora la comunicación con el equipo médico, por supuesto. ¿Cómo puedo enfrentar al cáncer? Un diagnóstico de cáncer puede hacer sentir diversas y profundas emociones, sobre todo miedo a la muerte. De hecho, la mayoría de pacientes que se les diagnostica un cáncer, prácticamente el 95% dice haber pensado y haber sentido miedo a la muerte. Haber pensado, Dios mío, ¿y ahora esto a dónde me lleva? ¿Me voy a morir? Ira, por supuesto, porque el que te den un diagnóstico de estas características hace que estés muy enfadado con el mundo, muchísimo. Esperanza o desesperanza, el pensar, venga, va, tengo un cáncer, vamos a por ello, o todo lo contrario, el hundirte, el caer en una depresión. Culpa, la culpa es muy importante y es un tema también que está muy patente, porque cuando a uno le dan un diagnóstico de tienes un cáncer, piensas, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he comido mal?
¿Qué mal he hecho en la vida? Que quizá no he hecho mucho ejercicio, quizá he hecho demasiado, quizá no debería, quizá. Todas este sentimiento de culpa es una de las cosas que también en un 95% los pacientes sienten cuando se les diagnostica un cáncer. La tristeza, soledad, porque por mucho que estemos acompañados, si bien acompañados, sí que es verdad que en el fondo uno se siente muy solo, porque el que está enfermo es uno. No los familiares, que aunque estén ahí y sea muy importante, al final el que está enfermo es uno. Y ansiedad normal, por el miedo que suscita este tipo de enfermedad. Por tanto, no solo afecta al individuo, sino a los familiares, amigos, cuidadores, y además cada persona tiene su propia forma de enfrentarse a él, no solo el enfermo, sino también los familiares, los cuidadores y los amigos, y cada uno necesita su proceso para poder enfrentarse a esta enfermedad. Una de las cosas que también me pasa mucho cuando hablo con familiares, con cuidadores, con gente que ha tenido un cáncer o tiene un familiar o algún amigo con cáncer, es muy curioso. Bueno, esto me pasa con muchas enfermedades, no solo con el cáncer, y es que tendimos cuando vemos a una persona que tiene un problema, en este caso me estoy centrando en el cáncer porque la charla va sobre esto, pero podría ser cualquier problema psicológico. Lo que hacemos es no preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Cómo vas? Pensamos que el hecho de preguntarle hará que esa persona piense en que tiene un cáncer, cuando esa persona lo piensa muy a menudo. O sea, no es que tú se lo estés recordando, es que lo piensa. Y muchas veces el hecho de sacarle el tema y hablar de ello le va a ayudar, porque a lo mejor necesita desahogarse y tú ya le estás abriendo una puerta para que lo haga. Y si no quiere, cambiará de tema. Seguro, no tengáis ningún miedo. Si no quiere hablar de eso, cambiará de tema. Y ya lo pillaréis. Y ya cambiáis de tema y habláis de otra cosa. Lo digo porque a veces tenemos mucho miedo a preguntar a la persona y es todo lo contrario. Y es que soy muy preguntona, Claro, es como de formación profesional. Pregunto, no lo puedo evitar, lo llevo en la sangre desde que soy pequeñita. Y es importante, de verdad, porque muchas personas lo que harán serán ver esa oportunidad, esa puerta abierta que le brindáis para desahogarse, y lo necesitarán y les irá muy bien, ¿vale? Los efectos emocionales del cáncer pueden durar más allá del tratamiento, es decir, uno puede tener un cáncer, tratarlo, curarse, pero aún así siempre queda aquel temor, siempre queda aquella cosa de lo que he vivido. Se trata de aprovecharlo a favor, no se trata de entrar dentro de ese círculo de has estado enferma, a lo mejor me vuelvo a enfermar, a lo mejor... No. Se trata de aprovecharlo a favor, ¿no? Es como que la vida te ha dado otra segunda oportunidad, como que ahora ya sabes lo que es tener una enfermedad, lo que es sentir ese miedo, adelante. Disfruta la vida a cada momento y aprovechala al máximo. Es decir, aprovechar ese miedo, pero a favor. Es común sentirse nervioso ante síntomas menores de enfermedad o dolor por miedo a una reaparición o empeoramiento. Es decir, mucha gente que se ha curado, a la mínima que tiene un constipado o tiene un mareo o tiene una mala época porque su sistema inmunitario está un poquito más débil, ¡pam!, ya de alguna manera se acelera el miedo, el poder pensar que puede haber una recaída, que vuelvo a estar enfermo, vuelvo a tener un cáncer. Esto es muy común y es muy normal. Algunas personas descubren que enfrentarse al cáncer ha cambiado su vida a mejor. Hay gente que no, que dicen que no tendrían que haber pasado por el cáncer para ser mejores, pero algunas personas sí. Diferentes estudios demuestran que entre el 30 y el 50% de las personas que padecen la enfermedad presentan alguna alteración psicológica susceptible de tratamiento psicológico, siendo los más frecuentes la depresión y la ansiedad. Es inevitable. Cuando tienes una enfermedad así es inevitable. Integración de la pérdida en la historia de vida desde una visión constructivista. Os explico. Dentro de la psicología hay muchísimas escuelas. Yo no es que sea muy partícipe de una o de otra, sino que intento adaptarme al paciente que me viene en consulta. Pero sí que es verdad que dentro de las escuelas que hay de psicología, a mí la que me gusta muchísimo es la escuela constructivista. Y ahora os explico un poquito el porqué y el qué podemos hacer desde esta visión de la psicología con el cáncer. Hay esta frase de Epícteto, que es un filósofo antiguo que me encanta, y es: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos que nos sucede. Eso es verdad. Y así vemos la vida, es decir,
No nos afecta las cosas que nos pasan, sino lo que nosotros nos decimos de eso que nos ha pasado. Os voy a poner un ejemplo súper chorra, pero yo creo que refleja mucho lo que quiere decir esta frase. Podemos tener un problema. Quedamos con nuestros amigos, nuestras amigas, nos vamos a tomar una cervecita y de repente exponemos ese problema y nos dicen, no, pero mira, yo creo esto, y nos dan otra versión y decimos, ostras, y nos cambia. Es verdad, no lo había pensado desde ese punto de vista. Y salimos de ahí como, ¡hala! Hemos visto otro punto de vista de ese problema y la realidad es la misma, ¿eh? Solo que nos han dado otra visión. Pues esto es un poquito lo que dice esta frase. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde que descubrió el fuego, es un gran contador de historias. Los antropólogos dicen que hay un antes y un después en la humanidad desde el descubrimiento, sobre todo del fuego, porque ha habido muchos descubrimientos importantes, por supuesto. ¿Por qué? Porque el fuego lo que hizo es que la gente se sentara alrededor de él, de manera que ahí empezó la sociabilidad del ser humano, y además el hecho de cocinar los alimentos hizo que al comer alimentos en vez de crudos, cocinados, sobre todo un tema más de carne y tal, nuestra estructura dentaria, nuestras cuerdas vocales, la laringe cambió, toda la estructura esta cambió, lo que propició a que empezáramos a emitir sonidos, y el hecho de sentarnos unos alrededor del otro, alrededor del fuego, hizo que quisiéramos comunicarnos entre nosotros. Desde ese momento, el hombre es un gran contador de historias. Ahora, por ejemplo, yo os estoy contando una historia. Siempre estamos contando historias de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, de las cosas que hacemos. Pero lo que contamos es nuestra interpretación, construcción de la realidad, nuestra verdad narrativa, lo que nosotros vivimos, como nosotros lo vivimos, no la realidad. Es decir, esta misma realidad que estamos viviendo ahora mismo, cada uno de vosotros seguro que la explicaríais de forma distinta. Y es la misma, estamos en la misma sala. Usamos nuestro lenguaje para contarnos la historia de nuestra vida y darle así un sentido, que es lo que nos hace estar felices y seguir adelante. Es decir, si nuestra vida tiene un sentido, si tenemos algo por lo que vivir, algo por lo que luchar, algo que nos hace felices, eso es lo que nos da las ganas de vivir. Cuando una persona su vida no tiene sentido, es cuando entra en una depresión y puede tener un problema muy grave. Y nuestro lenguaje, como nos contamos las historias, como nos contamos nuestra vida, es lo que le da un sentido. Al narrarlo, organizamos los sucesos para que tengan coherencia y poder proyectar nuestras historias como si tuvieran una continuidad. Por eso es muy importante hablar de nuestros problemas, porque al hacerlo le damos un orden y le vamos dando una continuidad y un sentido, sin querer, como que lo vamos estructurando. Los individuos y colectividades otorgan significado a los acontecimientos en función de sus experiencias previas y conforme se van experimentando. Lo que os decía, la realidad la vemos según nuestra forma de ser, según nuestra cultura, nuestra educación, nuestros valores, y lo vamos modificando esa realidad que vamos viendo según cómo somos. Y eso es lo que yo hago en terapia, básicamente. Me fijo en cómo la persona me explica la historia, me explica qué es lo que le pasa y cuenta su vida, e intentamos cambiar esa forma de explicarlo y ese lenguaje para verlo desde otro punto de vista, y que sea un punto de vista más positivo. Ahora os voy a hablar de los duelos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una enfermedad, y sobre todo una enfermedad como puede ser el cáncer, lo primero que hacemos, es hacer un duelo. Un duelo no tiene por qué ser la muerte física de alguien, que ese sería el duelo más complicado, psicológicamente hablando. Cuando nos dicen que tenemos un cáncer, el duelo que hacemos es la pérdida de la salud. Porque no es lo mismo tener un constipado, que en un momento dado piensas, bueno, ya me curaré, a tener un cáncer. Lo primero que piensas es, ¡ah!, estoy enfermo. Y es como que es una enfermedad que te da mucho miedo. El duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, en este caso, la pérdida de la salud, y eso es algo que yo trabajo en terapia. ¿El qué, perdón? Que te mata, o sea, no solo es salud, que eso te va a matar a ti, ya te ves tu muerte, ese es el duelo que te caigas en ti. Correcto, es decir, te ves tú muerto, pero también muchas veces cuando te dan un diagnóstico de cáncer, y te dan un buen diagnóstico de cáncer, y te dicen que te puedes curar y todo te puede ir bien, da igual.
de algún modo siempre vas a pensar que eres un enfermo y que has perdido esa salud. Esa salud que tú pensabas que tenías esa energía para levantarte, tu yo de antes se rompe. Correcto. Correcto. Y pasas a un nuevo yo. Sí, así es. La pérdida es una experiencia inevitable para el ser humano. Durante nuestra vida experimentamos pérdidas de distinta naturaleza. Cuando somos pequeños y cambiamos de cole, eso es un duelo. Cuando cambiamos de amistades por ese cambio de cole, eso es un duelo. Cuando cambiamos de casa es un duelo. Cuando cambiamos de pareja es un duelo. Cuando nos divorciamos es un duelo. Continuamente el ser humano hacemos duelos. Es decir, el duelo ya forma parte de nuestra naturaleza. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, en este caso la salud. La salud no está. Valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. No solo la salud no está, sino el yo con salud, que es lo que comentabas, tampoco está. Ahora yo soy un nuevo yo con esta enfermedad. Características del proceso de duelo. El duelo es un proceso que evoluciona a través del tiempo y del espacio, aunque la persona que vive una pérdida tiene la sensación de que el mundo se paraliza y que siempre se quedará así. Es decir, entramos como en shock. La primera reacción que tenemos cuando perdemos algo, en este caso, cuando nos diagnostican un cáncer, entramos como en shock y creemos que siempre estaremos, lo que estamos sintiendo, esa desesperanza que sentimos, ese miedo que sentimos, pensamos que lo vamos a sentir siempre. Y no es así. No es así porque afortunadamente el tiempo pasa. Que el tiempo no todo lo cura qué hacemos con el tiempo, pero inevitablemente el tiempo pasa y también ejerce como que todo lo apacigua. La pérdida, como cualquier acontecimiento, puede validar o invalidar las suposiciones que forman la base sobre la cual vivimos, o puede quedar como una experiencia nueva a la cual no podemos dar sentido por falta de construcciones que nos lo permitan. Es decir, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, en este caso ante un diagnóstico de cáncer, si nunca nos había pasado, nunca lo habíamos vivido, ni conocíamos a nadie que lo hubiese vivido, no sabemos qué hacer. Pero si previamente hemos tenido una experiencia similar o hemos conocido a alguien que ha pasado por una experiencia similar, podemos construir esta nueva realidad porque ya tenemos algo a que acogernos. Ya lo hemos vivido algo similar. No sé si se entiende. Como que si lo vivimos por primera vez no sabemos bien cómo afrontarlo, pero si ya lo hemos vivido, ya sea personalmente o alguien muy cercano, como que ya sabemos cómo construirlo porque tenemos la experiencia previa. Además, el duelo es normal, el duelo es una respuesta normal ante una pérdida significativa. Todos lo sufrimos a lo largo de nuestra vida, aunque la manera de afrontarlo puede ser diferente. Todos pasamos duelos desde que somos pequeños. Es un proceso dinámico, ya que la persona experimenta y cambia a lo largo del tiempo, con oscilaciones en el cambio de humor y en la sensación de malestar o bienestar. Lo que os decía, al principio puede ser un shock, pero luego también nosotros vamos cambiando, y va cambiando nuestra forma de afrontarlo. Depende del reconocimiento social, en cuanto que supervivientes de una pérdida, todos construimos y reconstruimos nuestra identidad en negociación con los demás. La ayuda de los demás, de la sociedad, por ejemplo. Hoy en día estamos muy concienciados con el tema del cáncer, sobre todo con el tema del cáncer de mama. Esta ayuda social, este apoyo, todas estas campañas que se hacen, Ecosalud, por ejemplo, que estamos aquí y estamos hablando sobre el cáncer y la fibromialgia, todo esto ayuda mucho a construir una nueva realidad como enfermo de cáncer o ex enfermo de cáncer, porque vemos que la sociedad también nos acompaña, nos ayuda y nos da fuerza. Es un proceso íntimo, es personal, idiosincrásico, inextricable de nuestro sentido de quiénes somos. Cada uno lo afronta a su manera y cada uno le da un sentido, su sentido, el nuestro. Es el acto de afirmar o reconstruir un mundo personal de significado que ha sido puesto en cuestión por la pérdida, lo que hablábamos. Ahora es un nuevo yo enfermo y tenemos que darle un nuevo sentido a nuestra vida con este nuevo yo. Tenemos que volver a reconstruir nuestra vida, a darle un nuevo sentido. De manera que nuestra forma de ver la vida también cambiará. Es social. Las pérdidas se manifiestan socialmente mediante rituales establecidos en cada cultura. Esto tiene más que ver cuando alguien muere. Cuando alguien muere, el tipo de ritual que llevamos a cabo en el funeral, todo esto en cada cultura y en cada parte del mundo puede cambiar, no todas son iguales. Si eres cristiano, si eres musulmán, si eres hindú, si no eres religioso, todo esto puede cambiar. O sea que
Esto está tiene más que ver cuando alguien muere físicamente. Es un proceso activo. La persona tiene que tener un papel muy activo en la elaboración de la pérdida porque ha de tomar decisiones que le permitan otorgar un significado de pérdida con todo lo que eso implica. ¿Esto por qué lo pongo? No sé si alguna vez habéis escuchado que delante de un duelo, sobre todo cuando alguien muere o cuando nos dan una noticia como tener una enfermedad, dicen que cuando tenemos una noticia así o pasamos por algo tan grave y tan serio como puede ser un cáncer o que alguien se muera, pasamos por 5 fases. ¿Os suena esto? La negación, la ira, la negociación. Antiguamente los autores, los psicólogos, hablaban de que delante de un duelo pasábamos por estas fases. Pero hoy en día esto no se cree, y yo tampoco lo creo. Yo creo que cada persona afronta la realidad a su manera, y no tiene por qué pasar por esas 5 fases. Que además, el hecho de pasar por 5 fases le da un papel muy poco activo a la persona, porque entonces tú no puedes hacer nada delante de un duelo, delante de cualquier problema, porque como tienes que pasar por unas fases, bueno, pues me siento en la silla a que la fase pase, y cuando pase la fase de ira, pues ya vendrá otra, y no, yo creo que no es así. Siempre pongo un caso bueno, la verdad es que a mí me hizo mucha gracia, pero me hace mucha gracia ahora que ha pasado muchos años y lo pienso, pero en el momento me quedé muy cortada. En el barrio donde yo nací había una señora muy mayor que tenía como 86 años, claro, yo en aquel momento pensaba que era muy mayor, porque yo era muy pequeña. Esta mujer se quedó viuda, su marido murió, y fuimos mis hermanos con mis padres para darle las condolencias, porque era del barrio, la conocíamos de toda la vida. Claro, yo iba un poco con miedo no sabía qué sería, no sabía qué era dar el duelo, no sabía qué me encontraría. Cuando llegamos, y mi madre, sobre todo, que era la que tenía más relación con ella, le dijo, señora María, se llamaba señora María, que lo siento muchísimo. ¿Sabéis qué contestó? Ese hijo de puta por fin se ha muerto. Claro, ni fases ni historias. ¿Por qué? Porque ese señor, ese marido, la maltrataba. Entonces esta mujer se liberó. Entonces, al momento, entonces claro, esas fases que os comento, ¿dónde están? En este caso, entonces claro, no, por eso se dice que todo duelo es un proceso activo, y cuando uno tiene un cáncer y tiene que pasar por esta experiencia, siempre es un proceso activo que lo tiene que hacer a su manera. En el proceso de duelo, las emociones y los sentimientos tienen importantes funciones y deben ser entendidos como señales de nuestros esfuerzos por atribuir significado a la experiencia. Es decir, nos tenemos que sentir tristes, si tenemos que llorar, tenemos que llorar, si tenemos que sentirnos contentos, tenemos que sentirnos contentos. Luego hay una cosa muy guay que yo le digo mucho a mis pacientes, más adelante también os lo explicaré, y es que cuando uno tiene un cáncer, que intente pensar poquito, que otorgue un tiempo al día en pensarlo. De hecho, esto, el cantante Pau Donés de Jarabe de Palo, en una entrevista lo decía, yo pienso 5 minutos en el cáncer al día. Y yo pensé, ostras, esto es lo que con mis pacientes hacemos. Es como, no, a ver, tú te levantas y escoges una hora del día en la que dices, voy a pensar un rato, hostia, tengo cáncer, y luego ya el resto del día vivirlo como si no hubiera mañana. Entre otras cosas, porque el hecho de tener un cáncer, primero que no tiene por qué significar que te vayas a morir, pero segunda, se puede morir cualquier persona de tu entorno sin tener cáncer de cualquier otra cosa, y mucho antes que tú. O sea, no tenemos tampoco que obcecarnos, tenemos que vivir el día a día, y tenemos que ser realistas y vivir el día a día, sin ir más allá. La persona que experimenta la pérdida de alguien o algo significativo siente como si su historia personal estuviera rota o incompleta, lo que decíamos antes. En el momento en el que te dicen tienes un cáncer, de repente no lo esperas, no. Vamos haciendo nuestra vida, vamos viviendo y eso no entra en el guión, no. ¿Qué ha pasado? Yo voy escribiendo mi vida y esto yo en mi guión no lo tenía. Entonces notas como si tu historia personal de repente se rompiera. Experimentas la vida después del hecho traumático como dolorosamente fragmentada y desorganizada. Esta fragmentación traumática de la coherencia temporal de las narrativas personales incapacita a la persona a anticipar el futuro. Una de las cosas que primero pensamos es nunca volveré a ser la misma persona que era antes, o no sé en quién puedo llegar a convertirme. Nos da mucho miedo. Pasar por una experiencia así, sobre todo pasar por tener un cáncer, nos da mucho miedo. Y eso es lo primero que pensamos.
Nunca voy a volver a ser la otra. Nunca mi yo sano volverá. Siempre seré un yo enfermo, aunque me cure, da igual. La persona crea un nuevo yo, que es el yo traumático, colocándose en un mundo traumático. Tras una pérdida significativa, aparece una disonancia en las narrativas de identidad. Es decir, hay lo que en terapia trabajamos es en intentar conciliar ese yo pretraumático con el yo postraumático. ¿Quién era yo hasta este momento? ¿Quién soy ahora? ¿Y cómo voy a afrontar el futuro? De manera que una manera de ayudar al paciente en terapia es unificar estas dos narrativas para crear un nuevo yo futuro y poder volver a darle un sentido a nuestra vida teniendo un cáncer. Recomendaciones ante un proceso de duelo. Expresar los sentimientos, por supuesto. Hablar de nuestros sentimientos nos ayuda a aceptar la pérdida y a integrarlo en nuestra narrativa de vida. Hablar, sacarlo, no quedarlo dentro. Hay muchas personas que les cuesta hablar ya porque de por sí les cuesta hablar. Hay personas que no quieren hablar porque no quieren preocupar a la gente que les rodea. Hay gente que no quiere hablar porque cree que, ¿para qué? Total, lo tengo, ¿qué más da? Pues no. Esto es como una olla express. Si no abrimos la tapa en algún momento y sacamos un poco de presión, peta. Cuidarse, por supuesto. Descansar. ¿Tengo ganas de descansar? Descanso. ¿Tengo ganas de salir? Salgo. ¿Tengo ganas de lo que sea? Alimentarse de forma adecuada. Luego hablaremos también de la alimentación. Hacer un poco de ejercicio. Cuidarse, que eso muchas veces lo olvidamos, muchísimas. La mayoría de nosotros olvidamos cuidarnos de verdad. Apoyarse en los demás, no negar la ayuda de los demás. Si los demás nos quieren ayudar, los demás quieren estar allí, nos quieren acompañar, se quieren sentir útiles. Este chico escritor que pasó un cáncer de pequeño, ¿cómo se llama? Que ha escrito muchos libros. Adalberto Espinosa. Lo decía, yo con mi hermana, creo que hablaba de su hermana, ahora no sé si tengo una hermana o un hermano y le estoy cambiando el sexo, pero bueno, creo que dijo hermana. Decía, yo a mi hermana, cuando era pequeñito y estaba ingresado, le dije que ella era la guardiana de la palancana para cuando yo tenía ganas de vomitar. Entonces la hermana se sentía útil y de alguna manera la integró en el cáncer, una manera de sentirse útil, y a la hermana le encantaba ayudar. Tener paciencia. El tiempo no lo cura todo, hay que ser parte activa en el proceso de duelo, pero reconstruir el sentido de vida requiere tiempo. Ante una enfermedad como el cáncer, tenemos que tener paciencia, tenemos que darnos tiempo a volver a darle un sentido a nuestra vida, tenemos que darnos tiempo a respirar, a tranquilizarnos y a continuar con nuestra vida, no querer que todo pase rápido. Todo tiene su proceso. Además, hoy en día estamos en un momento de la humanidad en el que vamos muy rápido a todos sitios. Todo lo queremos hacer rápido y tenemos que tener paciencia y respirar. Sobre todo no autojuzgarse, sentir plenamente las emociones y no asustarse por su intensidad y no juzgarlas. Recuerdo una paciente que le daba mucho miedo expresarme que había pensado en quiero morirme. Y cuando por fin lo pudo expresar, fue muy terapéutico, pero muchísimo. Fue como lo que os comentaba de la olla express, que destapas la tapa y ¿no? Como que saca la tensión. El hecho de decirlo, el hecho de verbalizarlo, hizo que se relajara y pudiera abordarlo de otra manera. Esa mujer al final murió. Ella sabía que se iba a morir. De hecho, hicimos una terapia muy bonita porque lo que hicimos fue aceptar su realidad, intentar anticipar cómo quieres que sea tu funeral, qué quieres que pase en tu funeral, quién quieres que haya, porque ella era una persona con mucha necesidad de control. Lo que hicimos fue intentar controlarlo y lo dejó todo escrito y se hizo tal y como ella lo pidió. Fue una terapia complicada, muy dura emocionalmente, pero fue bonita. Y una de las cosas que decíamos era eso. Hasta que ella no pudo verbalizar el me quiero morir, porque sentía que tenía que luchar por su marido, por sus hijos, sentía mucha presión y no podía ser. El cáncer ya la estaba consumiendo. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse a un medio en el que el otro no está. Eso sobre todo es cuando alguien muere, como en el caso de esta mujer. Luego vinieron los hijos una temporada y vino el marido. Y lo que hicimos fue adaptarnos
No, no inmediatamente, ¿eh? Yo esperé que pasara medio año, más o menos, porque cuando justo pierdes a alguien, estás triste, lloras, es que es lo que toca, poco más se puede hacer. Entonces, cuando pasó un tiempo, sí que vinieron sus hijos, vino el marido, y lo que hicimos fue trabajar las emociones y adaptarnos a volver a darle un sentido a la vida sin la madre. Escribir ayuda a superar una pérdida. Usar técnicas narrativas, técnicas del self, por ejemplo. Cuando a alguien le diagnostican un cáncer, ayuda, es muy terapéutico, pero muchísimo, el escribir sobre aquello que te está pasando, pero como si fueras una tercera persona o lo escribiera tu mejor amigo. Y escribir esta historia de cómo has llegado hasta tener este cáncer es muy terapéutico, ayuda muchísimo. También se puede hacer un libro de recuerdos de cómo ha sido tu vida hasta el momento y cómo quieres que continúe siendo. Se puede escribir una carta al cáncer. Se puede escribir una carta al cáncer enfadado. Querido cáncer, me has jodido la vida, a mí y a mis familiares. Luego se puede escribir una carta sobre qué es lo único bueno que te ha podido traer el cáncer en tu vida. Ya sé que no es bueno pasar un cáncer, pero intentar darle esta parte más positiva, ¿sabéis? ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Qué ha mejorado en mí? ¿Qué he priorizado? ¿Qué valores tengo ahora que antes no tenía? Eso también está bien, porque te hace ver esta enfermedad desde otro punto de vista y le sacas otros valores. La persona que escribe sobre la pérdida como mínimo durante 4 días seguidos, 15-20 minutos, lo que os decía, un tiempo para pensar en el cáncer y a vivir, que el día tiene 24 horas y no tenemos que estar 24 horas pensando. Pues está demostrado por Olga Herrero es una de las psicólogas constructivistas más importantes de España, hizo un estudio sobre cómo influye la narrativa, el escribir, en personas que se le han diagnosticado un cáncer. Sobre todo lo hizo con mujeres con cáncer de mama. Y quedó absolutamente demostrado que durante 4 días seguidos, escribir durante 15-20 minutos sobre esta experiencia, mejora muchísimo en terapia y esa persona reduce mucho el estrés y lleva la enfermedad de otra manera. Cuando acompañamos a alguien en un proceso de duelo, esto va más dirigido a las personas que tienen a alguien que está pasando por un cáncer, familiares, amigos, compañeros. Vale, cuando estamos al lado de una persona que está sufriendo un cáncer, tenemos que tener muy claro que es más necesario escuchar que hablar. ¿Sabéis que a veces pensamos, es que no sé qué decirle? Pues no digas nada, pero está ahí. Eso ya es importante, que la otra persona hable o que haga lo que quiera, que se desahogue, pero tú estate ahí. A veces no hace falta decir nada. Estar presente para combatir momentos difíciles, acompañarle al médico, acompañarle a hacer cosas que le puedan, la quimioterapia, por ejemplo, acompañarle. Tomar la iniciativa en las llamadas y encuentros. Esto es muy importante, porque tendemos a decir, oye, llámame si me necesitas. No, esa persona no te va a llamar, porque lo último que está pensando es en llamarte, pero tú sí tienes que llamar. Sé tú la que va detrás. No digamos al otro lo que tiene que hacer, confiemos en sus recursos. Eso es verdad. Cuando estamos al lado de una persona que tiene una enfermedad, tendimos a sacar nuestro instinto maternal, seamos hombre o mujer, da igual, hablo de ese instinto protector, y a veces tenemos que no tratarlo como a un niño pequeño o una niña pequeña, sino confiar en sus recursos. Seamos pacientes con su historia. Cada persona, cuando se le diagnostica un cáncer, tiene una manera de afrontarlo y una manera de vivirlo, y es muy personal, y cada persona tiene la suya. No juzguemos esa forma de llevarlo. Cada uno. Mi marido siempre dice, cada uno es cada uno y el caísmo hay que respetarlo. Pues eso. El cáncer no solo afecta al paciente, sus familiares también necesitan apoyo. También sienten miedo, impotencia, incertidumbre y muy a menudo la responsabilidad de estar presente en cualquier circunstancia en la que el paciente pueda necesitarle. Y también piensan en, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy acompañando bien? ¿Estoy haciendo lo necesario? ¿Estoy bastante ahí? Eso es muy común en pacientes que tienen un familiar o un amigo, no tienen por qué ser pacientes, que tienen a alguien con cáncer querido. La familia y los cuidadores principales del enfermo o enferma también evidencian un alto grado de sufrimiento. El papel de la familia y su apoyo ante el cáncer es de crucial importancia para una buena adaptación del paciente ante la enfermedad, por supuesto. Vale, medicina tradicional china.
La medicina tradicional china es un poquito difícil de explicar en tan poquito tiempo. Claro, yo he intentado resumir en esta hora y media, 2 horas, pero voy a intentar explicaros un poquito, porque no sé si a lo mejor aquí sí que hay alguien que sepa de medicina china, pero yo he partido de la base de que no, de manera que voy a intentar explicar un poquito para poder explicaros qué hace la medicina china en el cáncer, ¿vale? La medicina tradicional china lo que hace es, a través de la observación de la naturaleza, ellos pensaron, con mucha razón, que el ser humano es igual y por tanto todas las cosas que pasan a nuestro alrededor nos afectan las estaciones, en qué estación del año estamos nos afecta el clima, no es lo mismo el clima tan bueno que tenemos aquí en España que el clima que puede haber en cualquier país nórdico donde hace mucho frío o en, yo qué sé, en la Patagonia Argentina, pensando en Ceci, que es Argentina, que, en fin, según donde estemos, el clima nos afecta. Entonces, lo que hace la medicina china, espera, a ver si lo he puesto de una manera... Bueno, no sé si lo veréis porque es un poquito pequeñito, ¿vale? Pero básicamente lo que hace la medicina china es, cada órgano del cuerpo lo relaciona con una estación, con una emoción, con un sentimiento, en fin, por ejemplo, corazón. El corazón lo relacionan con la lengua, con el intestino delgado, con el sabor amargo, fuego y es el verano. La estación del año del corazón es el verano. El vaso páncreas lo relacionan con estómago, que es su pareja, porque todos los órganos tienen como pareja una víscera. En el caso del vaso páncreas es el estómago. Lo relacionan con los labios, lo relacionan con la tierra y lo relacionan, el vaso es, a ver, déjame pensar, el corazón es verano, vaso es final del verano, como el otoño, final del verano, otoño, pulmón es bien otoño, pero el vaso, ¿sabéis al final del verano que hay tanta humedad? Pues eso es vaso. De hecho, una de las cosas que más afecta a vaso, según la medicina china, es la humedad. Luego tenemos el pulmón, que es el gusto picante, intestino grueso, es metal y está relacionado con otoño. Riñón, que es el agua y es el invierno, hígado, vesícula biliar y es la primavera. Bueno, esto es un poquito para que veáis que cada órgano está relacionado para yo poderme explicar un poquito, pero vamos, es muy básico esto, Según la medicina tradicional china, el proceso cancerígeno se produce cuando la energía de la esfera funcional física, emocional y mental de riñón, bazo e hígado está desequilibrada. Para ellos, riñón, bazo e hígado son como los 3 filtros. También hablan de pulmón, pero sobre todo cuando hablamos de cáncer, para ellos la importancia está en riñón, en bazo y en hígado. Cuando estos 3 órganos tienen un déficit en su funcionamiento, se origina una acumulación anormal de tóxicos que alcanza un nivel insoportable para el organismo. Como el organismo no puede desechar esos tóxicos que riñón, bazo e hígado deberían desechar, pero no dan abasto, es cuando se produce el cáncer, las células cancerígenas. La respuesta es una formación de nuevo tejido tumoral. Si os fijáis, dice lo mismo que dice la medicina occidental, pero son más poéticos. La medicina tradicional china interpreta el cáncer como la formación de tejido nuevo o tumor llamado Tan, ellos lo llaman Tan, la acumulación de exceso de calor en la zona llamado Huo y su expansión celular llamada Feng, a través de la sangre y los líquidos orgánicos, originando metástasis, a la vez que el sistema inmune no consigue desintoxicar los órganos del riñón, bazo e hígado. Es que dicen lo mismo, pero de otra manera. ¿Qué podemos hacer con medicina tradicional china? Pues la acupuntura, que es la técnica de inserción de agujas en los llamados puntos de acupuntura, con finalidad curativa o preventiva de la salud. Moxibustión, que es aplicación de calor en los puntos acupunturales con conos de artemisa, porque la artemisa es la planta que tiene un pH más parecido al pH del ser humano, por lo que la artemisa es muy terapéutica en nosotros. Ventosas, que es efectuar un vacío sobre la superficie cutánea con vasos en los puntos de acupuntura. La farmacopea de la medicina tradicional china son los fármacos compuestos principalmente por plantas, pero también pueden ser de origen mineral o animal. La dietética, basada en los principios de la medicina tradicional china. El masaje Utuina, que es un masaje en diferentes partes del cuerpo con finalidades preventivas o curativas. El Qigong, que es una gimnasia terapéutica que lo que hace es tonificar los diferentes órganos del cuerpo.
Básicamente es para explicaros qué beneficios tiene la medicina tradicional china en oncología. Se puede tratar las náuseas y los vómitos propios como efecto secundario de la quimioterapia. Es brutal, brutal, de verdad. Cuando una persona está en proceso de quimioterapia y tiene muchas náuseas, muchos vómitos, lo tratamos sobre todo con acupuntura, es decir, con agujas, y es maravilloso, maravilloso, porque al menos no tienes esas náuseas y esos vómitos, y ya que estás pasando por una quimioterapia con todo lo que conlleva, el hecho de encontrarte relativamente bien porque no tienes estos efectos secundarios, da una calidad de vida increíble. Y eso también hace que tu humor mejore y tú estés psicológicamente también más contenta, más tranquila. El dolor en general, la acupuntura puede ayudar a disminuir el dolor oncológico, liberando endorfinas en el sistema nervioso central, hace que tengamos menos dolor. Aumento de defensas, la acupuntura aumenta las defensas de nuestro sistema inmunológico y regula los órganos internos por la acción sobre el sistema vegetativo. La astenia posquimioterapia, hay estudios que demuestran la eficacia de la acupuntura en la disminución de la debilidad y fatiga después de someterse al tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia te deja muy bajita de defensas y te deja muy cansada, y la acupuntura es maravillosa para eso. La xerostomía por radioterapia, esta sensación de sequedad de boca que deja la radioterapia y la quimioterapia, con acupuntura se puede tratar muy bien también. Disnea en paciente terminal, la liberación de endorfinas y cortisol ayuda a mejorar la disnea. La disnea es la dificultad de respirar, cuando sobre todo en pacientes terminales se ahogan y tienen una capacidad muy grande de respirar, y eso hace que se pongan más nerviosos y aún tengan peor capacidad de respirar. Con acupuntura se puede tratar súper bien. Problemas ginecológicos, hay fármacos de quimioterapia que lo que hacen es que las mujeres tengan menopausia temprana, pues la acupuntura va muy bien para eso. O mujeres que se les vacía, que se les quita la matriz, los ovarios, con acupuntura también se puede ayudar mucho a hacer este proceso ginecológico normal en la mujer. Va súper bien. Más caminos que podemos tomar cuando tenemos un cáncer. Dieta alcalina. El doctor Otto Heinrich Warburg recibió el Premio Nobel de Medicina por descubrir la causa primaria del cáncer en su tesis, La causa primaria y la prevención del cáncer. Según este doctor, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. Una alimentación antifisiológica crea en nuestro organismo un entorno de acidez, y este a su vez provoca la expulsión del oxígeno de las células. Básicamente lo que dice es que contra más oxígeno haya en nuestra sangre, el cáncer más muere. Es decir, el cáncer no puede vivir en un entorno con mucho oxígeno. ¿Esto cómo lo conseguimos? ¿Cómo hacemos que nuestra sangre sea alcalina, que tenga más oxígeno? Mediante la alimentación. Si tenemos una mala alimentación, tenemos menos oxígeno y las células cancerígenas más se proliferan. En cambio, en un entorno con oxígeno, mueren. Privar a una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirla en cancerosa, y todo lo contrario, lo que hacemos es matar esa célula cancerosa. Solo las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. Por eso el azúcar es tan malo. ¿Cómo alcalinizar la sangre? Con los siguientes alimentos: verduras crudas y frescas, frutas, semillas, frutos secos, semilla de lino, todo este tipo de semillas y frutos secos que son maravillosos. Cereales integrales, sobre todo el mijo, es maravilloso también. La miel es una gran alcalinizante de la sangre, una pasada. La clorofila de las plantas, sobre todo el aloe vera, pero todas las plantas de hoja verde, incluso en herboristerías, venden clorofila en ampollas. Es una pasada, ¿eh? Es buenísimo, es buenísimo. Ay, vale. El agua es, vamos, la deshidratación crónica. La gente que no bebe agua, lo que hace es malísimo. Tenemos que beber mucha agua. El ejercicio, que también oxigena todo el organismo. El sedentarismo, por tanto, lo desgasta. Y los baños de sal. Hay muchísimos estudios científicos que demuestran que la persona que tiene cáncer
3 baños de sal a la semana, llenar la mitad de la bañera con 2 kilos de sal marina, intentar que sea esa sal gorda que no tiene cloruro, ni tiene, ¿sabéis esto? Que a veces agua yodada, o sea, sal yodada, sal que dices, pero ¿para qué le ponen más cosas? Si la sal ya es natural. El problema de esto, que la sal gruesa marina solo es un 16% marina. Todo lo demás es cloruro de sodio. Vale. Entonces haces la bañera con solo un 16%. Vale, claro, se tiene que buscar una sal que sea lo más natural. ¿Dónde podemos encontrar sal auténtica? Los macrobióticos. Va muy bien la sal del Himalaya. Eso es lo que iba a decir, la sal rosa del Himalaya, ¿verdad? Los macrobióticos por regla venden solo sal natural. Claro. Claro. En caso de tener cáncer, dicen que va muy bien dar 3 baños a la semana y en caso preventivo 1 vez a la semana. Pero no solo preventivo de cáncer. Los baños con sal lo que hacen es, los chinos relacionan los pulmones con la piel. La sal entra por esta piel y lo que hace es limpiar los poros y por tanto estamos limpiando pulmón, que es uno de los filtros del cuerpo. O sea que baños con sal es maravilloso. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis compartir alguna cosa? ¿Queréis decir algo? Yo me enrollo, pero no sé, ahora quiero escucharos también. Es que lo has dicho todo muy bien. Bueno, se puede relacionar esto que pones del ejercicio. ¿Sí? Que oxigena el organismo. Sí. Además, el hecho que tú eches CO2, echar el ácido carbónico, muy bien. deshace el ácido carbónico, que es H2CO3. Se quita el CO2, se queda agua. Entonces, el proceso de quitar el ácido de la sangre lo hace al 80% la respiración. Correcto. El 80% es importante echar CO2. Tanto CO2 echas, tanto ácido se va. Correcto. La comida es el 20%. Entonces, si tú corriges la comida, pero no corriges la respiración, no logras quitar el ácido. Además hay muchos estudios de lo importante de respirar bien, ¿verdad? La parte de la respiración, incluso si tú respiras muy bien, puedes comer salchicha que estás igualmente Claro. Porque tú tienes que mirar la función y decir, esa cosa es verdad, sí, pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces tú ves que todas estas cosas, todo entrelazada en que si la pulsación es libre y pasa 7.000 litros de sangre por el corazón cada día como tiene que ser, y no hay ninguna zona del cuerpo donde pase menos, la persona es necesariamente sana. Claro. Si Claro, hay es muy importante. un cáncer, tú ves que he visto un documental sobre fractales. Entonces la construcción de un árbol está hecha con una cierta proporción de nudos. Sí. Es igual a la circulación de la sangre. Ah, la relacionan. Muy Igual, bien. o sea, la circulación de la sangre está hecha igual con algo, igual, puedes sobreponerla. Dice, donde hay un cáncer es como un ovillo de lana, pierdes la coherencia. Entonces, ¿qué pasa? Antes que en una zona haya un cáncer físico, tiene que haber primero un torbellino energético, el físico, las células todavía están bien, y ya el campo electromagnético ahí se hace un torbellino. Con el tiempo cambia la química de los fluidos, con el tiempo cambia la membrana y al final cambia la célula. Pero el origen es el torbellino. Correcto. De hecho, los chinos hablan de la medicina tradicional china, perdón, yo ya hablo chinos como si tuviera una confía con ellos, hablan de meridianos, ¿no? Y hablan de la energía que pasa por el meridiano. Y cuando hay un bloqueo energético, un bloqueo en el meridiano, hay que tratarlo. Claro, porque si no, en esa zona no llega energía, la célula se ahoga, se hace tumoral, porque el tejido se ahoga. Si tú vas a la playa y te tiras a la vez, te ahogas. Claro. Es porque te ha pasado el Sí, tiempo ahí, correcto. pero no hay. Es solamente un desfase del ritmo. El componente emocional es muy importante. A mí me cuesta mucho decirlo y me cuesta afirmarlo de esta manera porque parece que estás culpabilizando a la persona que tiene un cáncer, ¿sabéis? Es como si le estáis diciendo, tú te lo has creado, porque todo es psicológico. No, porque no es justo, ni es así. Pero sí que es verdad que, te dejo hablar, sí que es verdad que yo lo veo muchísimo, pero muchísimo. Personas que tienen cáncer y han pasado por un disgusto enorme. Esto lo veo... Es muy fácil de pensar, el disgusto que hace que una zona de tu cuerpo sea más apretada, termina la circulación y al final. Sí. Pero ¿cuál es la cosa clave? Que toda esta exposición, como yo trato el duelo, la muerte, etc., está siempre en el presupuesto que yo acepte el hecho que me ha venido una célula maligna dentro loca que quiere matarme a mí. Que ese proceso es maligno en el sentido que va a tirar a matarme.
Sí. Y todo ese proceso es... La gente que tiene miedo ante un cáncer. Sí, ¿por qué? Porque creo que sea malo. Claro, Sí. es que la gente que no tiene miedo ante cualquier enfermedad, en este caso un cáncer, no me necesita. Vale, pero quiero decir que todo este presupuesto siempre que la persona se crea que esta célula sea mala. Si la persona entiende que esa célula es una célula ahogada, ¿por qué no le estás dando, no le estás sacando cabeza? No le estás dando oxígeno. Entonces puedes aceptar que eres tú que lo haces y que sea la culpa. Claro, Pero sí, es ser responsable. sí que eres tú. Mucha gente me dice, ¿qué quiere decir? Que entonces mi culpa es tengo cáncer. Digo, no es tu culpa, pero yo no puedo respirar por ti y tú eres el responsable por cómo respiras. Exacto. Si el otro dice, yo nunca me he fijado porque no, bueno, pues es otra cosa. Y entonces, en este caso, ha venido un chaval ahí a la Asociación Plural 21 de esclerosis múltiple. Sí. El tío, nada, se encuentra paralítico ya al hospital con un ataque ya paralizado, hecho polvo, que ya está conclamada la enfermedad, y le dice, mira, te vas a quedar paralizado y si te quedas, le dan cortisona, le aguantan un rato, que cuando más o menos dar, le mandan a casa. El tío iba a internet a buscar esclerosis múltiple, le dice, hostia puta, siempre un montón de casos es fatal, te vas a quedar paralizado, un montón de información. A cierto punto le viene una idea. Dice, pero nadie se ha curado de esclerosis. Iba a buscar, me he curado de esclerosis. ¡Oh! Una masa de información igual. ¿No? Entonces, sí, por el estudio que tenemos ahora, desde los Warburg, que esta es la primera fase del estudio de Warburg, después en la segunda fase, donde el problema no es que el oxígeno no llegue. Warburg va a medir el oxígeno está dentro de la célula. Entonces se queda el misterio de Warburg que se resuelve en el 2000. Correcto. Y entonces, ¿qué hay aprendido? Entonces el tío ha dicho, ha salido, como tú dices, salgo de este cuento. Lo veo como, exacto. El tío salió aún más. Digo, hay gente que se ha curado de esto, que me da una visión totalmente tan fuera que veo que esa célula tampoco es maligna, nadie me ataca. Que efectivamente la responsabilidad es mía porque aprieto demasiado porque yo suelte. Eso es es. lo normal. Eso es muy Entonces importante. el tío encontró un montón de información. Entonces, en el momento que yo quito es una célula maligna y me ataca, sino es un proceso lógico que puedo regular. Exacto. Entonces ya no tengo que hacer toda esa lucha del duelo, no hay ningún duelo todavía. Es solo si yo me creo que me dice el hospital que es duelo, que la célula es maligna, pero si yo veo que hay otra gente que dice no, la célula no es maligna, es exagerada, pero maligna no hay nada que quiera matarte. Entonces ya es un trabajo mucho más ligero. Totalmente, totalmente. Solamente que el tío ha dicho, Sí, sí. vale, el tío no sabía nada de la alternativa, no sabía nada. El tío Totalmente dice, de estoy acuerdo. condenado a muerte. Entonces hay gente que dice, yo estoy condenado a muerte. Él ha ido a mirar si otra gente tenía ese problema. Eso es muy, muy Y importante. después ha dicho, vale, joder, todo fatal. Pero no hay nadie que no sea fatal. Existe otro mundo. Sí. ¿No? Entonces este tío me gusta mucho porque el tío de biología no sabe nada, que dice muchas cosas que no se inventa las cosas. Pero tú ves que ha hecho un gesto. Y lo importante, yo creo, es salir del concepto que la enfermedad es maligna. La malignidad no existe. De hecho, tienes toda la razón del mundo. De hecho, en Manresa, que tengo a mi amigo Tony Quesada, que estoy con él en la consulta, hay muchísima gente que viene porque tiene un cáncer y viene con... Además, mi amigo Tony es enfermero también, de manera que traen todas las pruebas y Tony las mira, las entiende, las comprende y tal. Yo hasta ese momento no lo entendía, porque yo no soy médico ni enfermera, pero a través de él me lo va explicando y lo voy entendiendo también. Y dicen, a ver, tengo esto, ¿qué hago? Y Tony les dice, pues a ver, ¿qué grupo sanguíneo eres? Que a través del grupo sanguíneo, de la alimentación, de plantas medicinales, además de ir a visitar a su oncólogo, porque no nos atrevemos a decirle al oncólogo no vayas, que cada uno tome la determinación que quiera, por supuesto, y se han curado. Y no hemos tenido que hacer nada de esto, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Hay gente que no necesita todo esto, porque tiene mucho más miedo, no tiene tantas... Bueno, cada uno... Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta o algo? Muchas gracias. Gracias.